Shalom. Hola a todos queridos amigos, queridos peregrinos. Muchos de ustedes seguramente ya hicieron el curso Tras las huellas del Mesías, un recorrido por la Jerusalén de los tiempos de Jesús. La idea de este primer video es comentarles muy brevemente por qué Jerusalén tenía una gran importancia desde el punto de vista religioso y también desde el punto de vista político, tanto para el judaísmo como para el cristianismo. Para el judaísmo vamos a dar dos razones. Punto número 1. Jerusalén es la ciudad del gran rey. Cuando nosotros decimos rey, Mesías son sinónimos. Jerusalén es una ciudad mesiánica, entonces. Por lo siguiente, porque si ustedes leen con mucha atención la Biblia, van a notar que en los primeros libros, es decir, en la historia de los patriarcas, en la historia de Moisés y en la historia de la conquista, Jerusalén prácticamente no aparece. Es decir, aparece muy pocas veces y no tiene una gran importancia. Jerusalén pasa a ser una ciudad muy importante en la Biblia, recién con la historia del rey David. El rey David es el rey más importante que tuvo Israel. Se dice que David reinó 7 años en Hebrón, y cuando logró unificar las 12 tribus, le arrebató la ciudad a los jebuseos. Esta ciudad se llamaba Jebús, le cambió el nombre a Jerusalén, la transformó en capital de su reino, y desde allí comenzó una conquista que lo llevó a tener un pequeño imperio, es decir, el reino más esplendoroso y más glorioso que conoció Israel en su historia. Le quitó territorios a los moabitas, a los edomitas, a los amonitas, a los filisteos y a los arameos. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que estas conquistas del rey David dejaron una gran huella en la historia de Israel, que siempre, durante siglos y siglos, hasta inclusive la época de Jesús, siguieron esperando la restauración de la dinastía davídica, de esta dinastía tan gloriosa que les vuelva a dar ese lugar de preeminencia entre todas las naciones. Es por eso que para la época de Jesús, Jerusalén era la ciudad del gran rey, la ciudad que esperaba al Mesías. Vamos a dar entonces la segunda razón de por qué es tan importante para los judíos. La segunda razón por la cual Jerusalén para los judíos es tan importante es que allí está la casa de Dios, la morada del Dios de Jacob. Esto es así porque en la historia de Israel, después de este reinado tan glorioso de David, su hijo Salomón finalmente pudo cumplir el sueño de su padre, que es construirle una casa a Dios. Una casa en el monte Moriah, en el monte Sión, donde la gloria de Dios fue a reposar definitivamente. Se dice entonces que Jerusalén, al ser el lugar donde está la casa de Dios, es también la ciudad de Dios. Miles y miles de peregrinos subían a Jerusalén. Como ya les dije antes, subían porque Jerusalén está rodeada de montañas, a visitar la casa de Dios para las grandes fiestas judías. Esta es la razón, entonces, por la cual Jerusalén es considerada la ciudad de Dios, porque ahí es donde está el templo, su casa. Y finalmente, el tercer punto, les voy a dar la razón de por qué es tan importante para el cristianismo. Ustedes saben que Jesucristo y los apóstoles, como buenos judíos de su tiempo, también subieron a Jerusalén. Todos los evangelios coinciden en que, habiendo llegado el final de la misión de Jesús, él y sus discípulos subieron a Jerusalén para la última Pascua. Jerusalén es el lugar donde Jesús vivió la última semana de su vida pública, enseñando en el templo. Se dice que él enseñaba todos los días y la gente estaba muy atenta a sus palabras. También fue la explanada del templo el lugar donde él tuvo estos enfrentamientos, estos conflictos tan grandes con los fariseos y con los sumos sacerdotes. Y también fue Jerusalén el lugar donde él vivió esta última cena, esta Pascua, en la cual se despidió de sus discípulos, en la cual fue arrestado y en la cual también vivió su pasión, su muerte en la cruz por nuestros pecados y resucitó el tercer día según las Escrituras. Esta claramente es la razón por la cual para los cristianos es tan importante, pero la historia no se termina ahí. La historia también nos dice, esto especialmente el Evangelio de Lucas, que la iglesia primitiva, luego de que Jesús resucitó, desde Jerusalén comenzó a predicar el Evangelio. Es decir, desde Jerusalén, la buena nueva del Evangelio se expandió primero a otras poblaciones de Israel y luego al resto del mundo antiguo. Es decir, que Jerusalén es una ciudad universal, es la ciudad donde se cumplieron las escrituras de los profetas, donde la salvación que antes era solo para Israel pasó a ser una salvación para todo el mundo. Queridos amigos, espero que les haya gustado y por supuesto pueden compartir este video y si no lo hicieron todavía los invito a suscribirse. Shalom, salam aleikum.